Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. La semana pasada fui de visita a mi pueblo y me traje duraznos de la huerta de mi papá. Así es que voy a aprovechar para compartir con ustedes cómo es que preparamos los duraznos en almíbar en mi familia. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno, aunque traje muchos, en esta ocasión voy a compartirles la receta para 1 kilo. Y así ustedes, con base a esto, pueden hacer la cantidad que gusten. Es importante que sean duraznos sanitos, sin magulladuras, y si las tienen hay que quitárselas. Para cada kilo de duraznos se necesita 1 litro de agua y 250 gramos de azúcar blanco. Tengo que aclarar que nosotros para esta receta acostumbramos un almíbar ligero, sin tanta azúcar, pero lo consumimos pronto. En este caso lo vemos más como un dulce que como una conserva. Si lo que quieren es conservarlos por meses, entonces habrá que envasarlos a baño María así como están o agregar más azúcar al almíbar. Una característica muy bonita de los duraznos, como saben, es que son aterciopelados, pero para comerlos o manipularlos en la cocina tenemos que quitarles esa capita lavándolos. Bueno, como ven, el aspecto cambia bastante. Estos son amarillos por fuera y naranjas por dentro. Hay muchos tipos de duraznos. De hecho, en la huerta de mi papá también hay unos blancos que se llaman priscos. Son suaves y cremosos, pero esos solo se comen crudos. Para cocinar usamos estos de pulpa más firme. Los duraznos en almíbar se pueden hacer perfectamente con cáscara porque es muy delgada. Pero también es verdad que la textura es mucho mejor cuando están pelados, así que así los vamos a hacer hoy. Pueden usar un cuchillo o un pelapapas, con lo que se sientan más cómodos. Si lo van a hacer con cuchillo, traten de, con cuidado, quitar solo la cáscara para no desperdiciar pulpa. Mi papá siempre ha tenido huerta de duraznos, así que es una fruta que me es muy familiar. Para serles sincera, cuando era niña renegaba un poco cuando tenía que ayudar a separarlos o a pelarlos, porque eran muchos. Pero ahora lo recuerdo con cariño. Aún hoy mi mamá hace cajeta, mermelada y estos duraznos en almíbar. Y siempre de una forma muy intuitiva, sin tener que pesar ni medir nada. Todo según su experiencia. Y pues yo ahora, después de haber crecido viéndola, cocinándolos y probando los resultados, puedo dar cantidades exactas a recetas como estas para que sean posibles a todas aquellas personas que desconocen su preparación. Es normal que algunos duraznos traigan golpecitos. En este caso solo retiramos esa parte y listo. Ahora, aquí se tiene que decidir si van a retirar los huesos, si van a ir por mitad o en trozos. Yo no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando compramos aceitunas con hueso o ciruelas pasas con hueso, son de mejor calidad que las deshuesadas, porque al no haber sido manipuladas, mantienen mejor su sabor. Usaremos nuestro cazo de cobre o cualquier olla, si es de fondo grueso, mejor. En otras recetas es posible que vean que se hace primero el almíbar y se cuecen los duraznos aparte. Pero nosotros lo hacemos así, muy simple. Se pone todo junto. Los duraznos, el azúcar y el agua. Llevamos a la estufa. Mezclamos un poco, solo para disolver el azúcar. Y a partir de aquí ya no hará falta mover más. Prácticamente se va a hacer solito. No es como la mermelada que hay que estar meneando y meneando. Aquí solo debe hervir. A partir de que suelte el hervor, ajustamos el fuego a medio bajo y dejamos cocinar entre 30 y 45 minutos. Depende del grado de maduración de los duraznos. Ustedes van a ir notando cómo el líquido va a ir cambiando de color y de espesor. Igual los duraznos se irán cociendo y ablandando. Y bueno,
Después de media hora, ya están listos. Lo sé porque los duraznos ya están suavecitos, bien cocidos. Y el almíbar espesó un poquito. Como les dije al principio, es un almíbar ligero. Entre más azúcar, más espeso quedará. Y pues por supuesto, más dulce. Ahora vamos a guardarlos. Hay que tener cuidado de no llenar el frasco para dejar espacio a que el durazno crezca una vez haya absorbido el almíbar. Yo aquí, por ejemplo, metí 10. Y ahora a sumergirlos en el almíbar. Ya se pueden comer así calientitos, pero es bueno esperar al día siguiente que hayan absorbido el almíbar. Del kilo fueron 20 duraznos, para que se hagan una idea de la cantidad. En mi caso ya es el día siguiente y los duraznos en almíbar están listos. Como pueden ver, parecen más grandes porque están hinchados, están llenos de almíbar. Si no se van a envasar, hay que guardarlos en el refrigerador y consumirlos pronto. Se pueden comer así solitos, bañados en su jarabe, con un vaso de leche, una taza de atole blanco o una cucharada de crema. A mí así me gusta mucho. Amigos, les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más, por acompañarme aquí hasta el final. Espero que estos duraznos en almíbar se les estén antojando mucho para que pronto los tengan en su mesa. Cuando sea así, provecho. Como vieron, es muy fácil de hacer. Si es que les gusta mi contenido, los invito a que se suscriban, a que me sigan por aquí y en mis otras redes sociales donde me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós. Son bien bonitos, bien chapeteaditos. Pues no creo que haya mucha diferencia, hay como 20. Oh, este está muy grande. No importa. Bueno. Otra cubeta. ¿Va a hacer falta más? ¿Con qué echar?